En el caso de todos los diabéticos, cuando los problemas están muy avanzados, empiezan a tener problemas en la próstata. Por eso es que la parte sexual, podríamos así decirlo, del diabético, si no tiene cuidados, con el tiempo se va a ver perjudicada. Se va a ver perjudicada por el exceso de azúcar en sangre. Entonces empiezan a haber problemas en la próstata. Causas de la diabetes. Primero, las causas de la aparición de la diabetes tipo 1 se debe a que las células que fabrican la insulina son destruidas por el propio sistema inmunitario del cuerpo. 2. También es causado este tipo de diabetes después de varias crisis de pancreatitis agudas. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Es bien interesante porque si una persona trata mal su páncreas con la alimentación, entonces simplemente él se va a inflamar. Este órgano es muy importante en nosotros. Si nosotros permitimos que el páncreas se inflame a causa de la mala alimentación, vamos a tener problemas terribles a nivel de nuestra salud. Y hay la primera opción, la primera muestra de la diabetes tipo 1, y es que nuestro sistema inmunológico, que fue diseñado para ayudarnos a combatir las enfermedades, empieza a atacarnos. Entonces, estas son las causas de la diabetes tipo 1. El nivel normal de glucosa es de 65 a 100 miligramos por decilitros de sangre. La glucosa en la sangre del diabético puede llegar a ser 3 veces más alta de esto. Es decir, que si usted en su casa tiene de pronto como alguna duda de que pueda tener diabetes por alguna sintomatología, como desaliento, como sed excesiva, como visión borrosa, como exceso de orina, entonces usted debe comprar un glucómetro. Compra un glucómetro y todos los días en ayunas usted se tome el azúcar. Si sus niveles de azúcar exceden a los 100 miligramos por decilitros, es decir, se pasa de 100 a 110, entonces usted debe empezar a tener cuidado. Tal vez usted no sea un diabético todavía, pero ya está empezando a tener problemas pequeños de insulina, de falta de insulina. Eso me quiere decir que mi páncreas ya no está trabajando de la manera adecuada. Entonces debo empezar a tratar de arreglar de la manera más rápida estos problemas para que no se me vaya a convertir eso en un problema más grande. Signos y exámenes. En ayunas, escuchen bien esto porque es bien importante. En ayunas, 126 miligramos por decilitros o más es considerado como diabetes. Es decir, que si una persona se toma su prueba de azúcar, de glucosa, estando en ayunas, que es el tipo de azúcar que en medicina se llama la prueba PRE, ¿ve? Entonces, si toma su muestra de azúcar, de glucosa, y la tiene en 126 o más, eso quiere decir que ya es una persona con diabetes. De ahí en adelante, pues podemos determinar en qué nivel va la diabetes, cuál es el grado de la enfermedad. En ayunas 100 miligramos a 126 es considerado como prediabetes, es decir, que si yo tengo unos niveles de azúcar de más de 100 y que me llegan hasta 126, todavía no tengo diabetes, pero ya estoy predispuesto a tener diabetes, es decir, tengo la prediabetes, es decir, que estoy en proceso de convertirme en un diabético. Entonces, si usted toma su prueba de glucosa y usted lo que descubre es que tiene su glucosa en más de 100 en ayunas, entonces tiene que empezar a tomar medidas fuertes porque eso es un aviso, es como una alarmita que le está dando su cuerpo y le está diciendo, oiga, usted se va a convertir en un diabético. Entonces ya su páncreas le está empezando a avisar que ahí hay problemas, que empiece a darle descanso, que empiece a tratarlo bien, porque si no lo hace, entonces el problema se va a volver un poco más grave. Problemas a largo plazo de la diabetes. Vamos a encontrar acá, en primer lugar, arteriosclerosis, atropática coronaria, nefropatía diabética, es decir, que las nefronas de los riñones, que son las células especiales que hay ahí, entonces son dañadas por causa de la diabetes. Neuropatía diabética. ¿Qué quiere decir eso de neuropatía diabética? Que entonces las neuronas de mi cerebro también empiezan a ser destruidas por lo que explicamos anteriormente, porque el exceso de azúcar daña el sistema nervioso central. Al dañarse el sistema nervioso central, empiezo a tener
desequilibrios emocionales. Entonces, es muy posible que un día amanezca con un problema de irritación terrible, que amanezca malgeniado, que no pueda yo interactuar bien con las personas que están en mi casa, y es una condición normal del diabético. A veces las personas que están con el diabético en su entorno, su familia, no entienden esto, pero es algo propio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso se está dañando por causa del exceso de azúcar. Aquí se nos dice otra cosa interesante, y es que la retina del ojo se va dañando poco a poco. Entonces debemos tener bastante cuidado, porque si nosotros no le ponemos cuidado a esto, entonces hay muchos diabéticos que terminan, por ejemplo, con ceguera. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos, porque la retina del ojo no necesita insulina. Entonces, como no necesita insulina, podríamos decir que el azúcar se va en grandes cantidades hacia la retina del ojo y termina dañándolo el exceso de azúcar. De la misma manera que hace con las neuronas en el cerebro. Entonces, necesitamos bajar esos niveles de azúcar de una manera rápida. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a tratar de dar soluciones prácticas, pero si usted de pronto tiene un problema bien acentuado, nos puede escribir, nos puede llamar, también aparecen ahí en la parte de abajo de nuestro correo, nuestros números de teléfono, y le podemos dar una solución como más completa para su tratamiento. Pero si usted desea bajar sus niveles de azúcar de una manera rápida, lo que tiene que hacer es comprar un extractor y empezar a consumir bastantes extractos de vegetales verdes. ¿Cuáles vegetales? Espinaca, acelga, espárragos, todo este tipo de vegetales. A menos que usted sufra de presión arterial alta, pues lo único que debe descartar es la espinaca, porque por la cantidad de sodio que contiene puede subir la presión arterial. Pero si usted consume zumos verdes, yo he visto, por lo menos he hecho un experimento con personas que tienen el azúcar en 300 en ayunas. Eso es bastante alto. Y con 3, 4, 5 zumos diarios verdes, en la tarde ya tienen niveles de azúcar de 120, 130. Entonces, ¿por qué? Porque los vegetales verdes en el reino vegetal son los que menos tienen azúcar. Entonces, son bastante nutritivos, podríamos decir, porque contienen también bastantes minerales, contienen calcios que ayudan a metabolizar el azúcar. Así que pueden ayudarnos bastantísimo con el problema del exceso de azúcar en sangre. Se nos dice algo acá interesante: complicaciones, riesgo de morir de una de estas enfermedades. Si se asigna el número 1 a una persona normal, ilustramos el riesgo que corre el diabético número 1. Entonces vamos a mirar. El no diabético, pues no tiene probabilidades posiblemente de morir de algún problema cardiovascular. El que no es diabético va a tener muchísimas menos probabilidades de que se vaya a enfermar de algún problema renal. No va a tener tampoco problemas de visión posiblemente, de riñón, ceguera, gangrena. Entonces, esto es bien importante que miremos este dato, porque miren las cifras, los porcentajes de una persona que no es diabética. Una persona que no es diabética tiene 5% menos de posibilidades de morir de una enfermedad coronaria, 17% de posibilidades menos de morir de una enfermedad renal, 25% menos de terminar con un problema de ceguera y 50% menos de terminar con un problema de gangrena, como lo vemos allá en la diapositiva. Entonces, vean las ventajas de poder controlar nosotros el azúcar. Vamos a tener muchísimas menos posibilidades de padecer de cualquiera de estas enfermedades y morir de una de ellas. Se nos sigue diciendo también en esta diapositiva algo interesante. Consejo de Dios, el médico de los médicos, aquel que nos creó y conoce nuestra fisiología, nuestra anatomía, y que aparte de eso tiene la solución para cada uno de nuestros problemas de salud. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. No olvides esas palabras.
Las palabras del Eterno: yo soy tu Dios, tu sanador. Si cada uno de nosotros tomamos esas palabras y permitimos que entren en lo profundo de nuestro corazón y las grabamos y hacemos de ellas nuestra fuerza, esas palabras van a tener un cumplimiento eficaz en cada persona enferma, no importa cuál sea su condición. Como siempre, vamos a terminar acá dándoles los datos de nuestro ministerio para que ustedes, si lo desean así, puedan acudir a nosotros. Para recibir estudios bíblicos, conferencias de salud o tratamiento para cualquier enfermedad, escríbanos a nuestro correo ministeriomedicofp@gmail.com o visítenos en nuestra página www.ministeriomedico.org o en nuestro canal en YouTube Henry Páez Rivera, en Bogotá, Colombia. Esperamos que el Señor los bendiga en este estudio.